Y queremos mandar también un saludo a nuestro hermano Julio y su esposa Marielos, también a nuestra hermana Isabel Maldonado y a todo aquel que nos escucha fuera de la nación americana, donde quiere que llegue la señal por vía Facebook. Quiero mandarles un saludo. Esta es la hora mesiánica que es transmitida por las 9:20 AM. Y vamos a empezar el tema de ahora. Siempre estamos con Lucas y ya casi vamos terminando. Y quería decirles que aprovechen este tiempo porque es un estudio profundo que estamos llevando. Yo estoy yendo a la Torá, a la Tanaj, para llevar completamente lo que nuestros chalías, los apóstoles, hablaron. Y cada uno de ellos habló conforme a la Torá, porque esa es la base de nuestra fe. Y también quería decirles que mi nombre es Zulma Pleité Herrera. Quería contarle un poco de mi testimonio, ya que algunos pues no saben cómo fue que yo llegué a conocer el nombre de Yahshua. Y yo quiero compartir un poco con ustedes sobre eso. Yo estaba estudiando en lo que es la teología cristiana, estaba yendo a un instituto bíblico. Cuando estábamos en el primer nivel, creo, el primer libro que me dieron de teología estaba escrito por un judío eh, que creo que ellos le habían pedido de que les prestara esos libros para que nosotros empezáramos a estudiar bien profundamente en las escrituras. Y ahí decía que uno podía estudiar hasta 5, 6 años, 7 años, lo que usted quiera, ser hasta el posgrado. Y empezamos con los libros. Lo más básico que le piden es empezar a leer todos los libros de la Torá, luego lo que es los Naví, y ya por último pues lo que es los evangelios que conocemos nosotros, la Besorá de Mashiach. Y llegamos en los primeros libros, encuentro de que el comentarista del libro que estaba ahí hablando dice: ¿saben? El nombre de nuestro Mesías, nuestro Salvador, fue un nombre transliterado de lo que es el griego al hebreo. Y después dice, y su nombre en hebreo es Yeshua, porque yo así lo conocí como Yeshua, porque así le dicen los Yehudí. Y entonces realmente yo me sentí engañada porque esto del nombre no te lo dicen en los púlpitos, no te lo dicen en estudios así comunes, sino que yo tuve que ir a un estudio más profundo de teología para darme cuenta de que el nombre de nuestro Mochía, de nuestro Salvador, no era como nos habían enseñado. Y participando todos ellos, todos los religiosos, no dan a conocer el verdadero nombre. Y realmente a mí se me cayó todo lo que yo creía que tenía. ¿Por qué le digo esto? Porque el nombre es muy fundamental. Porque el nombre significa salvación de Yahweh. Eso es lo que se significa. Porque él tenía que traer el nombre de su Abba Kadosh. Porque así lo dice la Torá, en el libro de los Salmos. Entonces, amado,
yo le quiero decir, aproveche el estudio. Yo sé, cuando yo vengo acá, no crea que leo, sí, pero ya yo he meditado en todos estos estudios que yo estoy dando. Y yo, como le digo, aproveche el tiempo. Estamos interpretando las escrituras en el concepto hebreo, no como nos habían enseñado. Y no tengo en contra nada de ninguna religión, sino simplemente la verdad sobre todo. Mejor es hablar con verdad que seguir en una mentira. Y cuando yo conocí el verdadero nombre, como le repito, fue una bendición. Thank you. Fue una bendición de haber conocido las raíces hebreas. Empecé a entender, sabía de dónde venía mi Mesías, sabía quién era mi Mesías, cómo se llamaba mi Mesías. Todas esas cosas, se abrió un nuevo mundo para mí. Y todo lo que me habían enseñado, no es que yo lo eché a la basura, sino que yo empecé a escudriñar las escrituras. Empecé a indagar la cultura de nuestro Mesías. Que él no era latino, no era griego, no era romano, él era hebreo. Venía de la tribu de Yahudá, de Judá. Y por lo tanto era un israelita también. Entonces, amados, yo quiero que usted también quiera profundizar en las escrituras, así como ese deseo que me dio a mí de empezar a buscar todo lo verdadero, porque lo desprendieron en Occidente, lo desprendieron al Mashiach de su cultura y de todas sus raíces hebreas. Y vamos a empezar este nuevo estudio con una pequeña oración y decimos: bendito sea Yahweh nuestro Elohim, Rey por siempre, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torá. Mas te ruego, Yahweh Elohim nuestro, que la palabra de tu Torá sea dulce en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá. Por ella misma, bendito sea Yahweh, que da Torá a su pueblo Israel. Bendito sea Yahweh, Elohim nuestro, Rey por siempre, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos has entregado tu Torá. Bendito sea Yahweh, dador de la Torá. En el nombre de Yeshua, el Mashiach, nuestro Melech, nuestro Rey. Amén y amén. Y nos quedamos en el capítulo de Lucas, capítulo 23. Para que usted esté en casa, puede agarrar su Biblia, su Torá, porque también me voy a lo que es la Torá para comprobar que ese es nuestro Mashiach. Porque eso era lo que hacían los de Berea. Pablo les hablaba de Mashiach y ellos, para comprobar que realmente les estaba hablando del Mashiach prometido, ellos se iban a la Torá, a la mal llamada ley. Y vamos a ir al capítulo 23, vamos a iniciar. Porque también a mí me gusta ir leyendo las escrituras. Porque yo no le vengo a hablar palabrerío acá, ni motivación. Es estudio. Entonces vamos a empezar en el capítulo 4. Y dice así:
Pilato dijo a los principales coanín y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, hablando de Mashiach, Yahshua. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Yahudá, comenzando de Galilea hasta aquí. Entonces, cuando oímos todos estos relatos, pensamos y llegamos a una sola conclusión, que no valió todos los argumentos mentirosos para implicar al justo, Yahshua, y que fue manso y humilde, como un cordero llevado al matadero, no por juicio de Pilato, ni por el pueblo, sino por Elohim, por amor a su pueblo, por amor a Israel, por amor a ti, por amor a mí y al mundo entero. Porque Él lo dispuso así. Y vamos a seguir el capítulo 23:6. Entonces dice, Pilato, oyendo decir Galilea, pregunto. Oyendo decir Galilea, pregunto si este hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yahshua, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y les hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales coanines y los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y lo encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, al saber que Yahshua era Galileo, que era de la jurisdicción de Herodes, nosotros sabemos bien que Yahshua se creció en Galilea, pero él nació en Belén de Judea, como estaba profetizado. Entonces vino Herodes, Herodes se lo mandó a Pilato y Pilato se lo mandó a Herodes de nuevo, ya que los dos estaban en Jerusalén por motivo de la fiesta de Pesaj y panes sin levadura. No es que ellos participaban, sino que ellos tenían que cuidar el poderío, el gobierno de Roma, por alguna rebelión de los grupos israelitas, porque todo el tiempo hubo rebelión, porque estaban cuidando sus tierras, porque ellos, si los vamos a la historia, sabemos bien que ellos estuvieron oprimidos por el imperio romano. Cuando Herodes vio a Yahshua, Herodes tenía curiosidad, ya que había oído de todas las obras que Yahshua había realizado, y lo interrogó para ver si Yahshua había que decirle algo o que hiciera algún milagro, porque eso es lo que él esperaba, o que hiciera alguna señal, así como él logró ver a Johanán. Y luego le hizo muchas preguntas, pero al ver que Yahshua no le respondió, se enojó Herodes. Entonces toda la corte y Herodes lo menospreció y lo encarneció poniéndole ropas de un rey. Y sí era rey, pero él lo hizo como burla. Y luego se lo mandó de nuevo a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos de nuevo, porque estaban enemistados. Y nosotros bien sabemos que en los malvados, cuando hay ocasión de hacerle daño al justo,
siempre, siempre se va a unir a su enemigo para atacar al justo. Así siempre pasa, eso no falla, amigos, hermanos. Y vamos a seguir en el capítulo 13. Vamos a leer hasta el 21. Entonces Pilato, convocando a los principales coanines, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después castigaré, y luego dice, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Yahshua, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: clávale en el madero, clávale en el madero. Entonces Pilato llamó a los coanines, a los magistrados, vemos acá, y el pueblo, y les dijo: he presentado a este hombre y nada para condenarle he encontrado en él. Hay un común denominador que había ahí. Había excitación, había gritos, había sordera espiritual, ceguera espiritual. Y sigue diciendo Herodes: ningún delito y ninguna acusación concreta de lo que le acusaban, dijo él. Incluso Pilato se lo mandó a Herodes y Herodes lo remitió de nuevo, porque no halló ninguna cosa digna de muerte, cumpliendo así la examinación del Cordero de Pesach. Si nosotros practicamos Pesach, nos damos cuenta que aquí estaba siendo examinado Yahshua. Y después tuvo ante todo el pueblo, pasando la otra prueba, confirmando así que él era sin mancha, que el Cordero perfecto para la expiación, para el corbán, por los pecados de Israel y el mundo entero. Pero cuando yo digo mundo entero, no quiero que me malinterprete, porque aquí entra el mundo entero que quiera recibir a Yahshua y que quiera obedecer sus mandamientos. Luego Pilato les dice: lo azotaré y lo soltaré, pero ellos no quisieron durante la fiesta soltar. Dijeron: en la fiesta hay un reo que deben de soltar, porque era una tradición. Y ellos pidieron a Bar-Abá. Este nombre lo traduce como Barrabás, pero la palabra bar es una palabra aramea que significa hijo. Y Abba significa padre. Ahí tenemos dos palabras: hijo, padre. Este Barrabás era un asesino. Este sí era un excitador. Era un guerrillero, un asesino. Por esa razón lo tenían preso. Entonces Pilato vuelve a preguntar, pero ellos dijeron: cuélgalo, crucifícalo en el madero. Entonces, amados, bien estamos viendo de que todas las cosas se dieron conforme a lo que estaba estipulado que iba a pasar. Todo lo que se hizo ahí fue permitido por el Abacados. Y vamos a seguir el 22. Él le dijo: pues por tercera vez, ¿por qué pues? ¿Qué mal ha hecho este?
ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese clavado en el madero. Y a las voces de ellos y de los principales coanines prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Yahshua a la voluntad de ellos. Pilato por tercera vez dice, este hombre ningún delito ha hecho. Permítame, hermano, que voy a tomar un poco de agua. Perdón. Amén. Gracias. Ningún delito de muerte ha hecho. Y no le habían encontrado nada de qué acusar. Y les dijo, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos no quisieron. Y sus voces eran más fuertes, gritando, crucifícale. Entonces Pilato decretó que se hiciera lo que ellos pidieron. Y soltaron a Barrabás y Yahshua fue entregado a la muerte. Y seguimos en el capítulo 26. Y dice, y llevándole tomaron a cierto llamado Shimón de Siriné, que venía del campo, y le pusieron encima el tronco del árbol para que lo llevase tras Yahshua. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Yahshua, vuelto hacia ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no conocieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cúbrenos. Ahí lo vamos a dejar con la lectura y vamos a ver qué es lo que estaba hablando Yahshua acá. Porque años después sucedió esto. Shimón Curiní, así se llama en hebreo, Shimón Curiní, el que acá le dicen Simón, Siriné, le ayudó a llevar el madero hasta el lugar donde le iban a ejecutar. Y la multitud iba tras de él viendo todo lo que sucedía, y las mujeres lloraban y se lamentaban porque eran queridos por el pueblo. Mas Yahshua, al ver esto y escucharlo, dejó y les dijo, mujeres, no lloren por mí. Se recuerdan que yo les dije, el Eterno no quiere lástima, porque Él ya conoce todo, y todo lo que sucedió lo permitió. Sino por vosotras mismas, les dice, y lloren por sus hijos. Yahshua les está advirtiendo lo que los esperaba, ya que Yahshua conoce todo. Y les dice, he aquí días vienen y dirán, bienaventuradas, felices las estériles, bienaventuradas las de vientre que no conocieron, ni dieron de tomar en sus pechos y que no criaron. Va a ser tan fuerte las pruebas que las mujeres y los hombres van a pasar, que ellos dirán esto. El que no ha tenido hijos, le dirán bienaventurada. Esto es tremendo. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados cúbranos. Yahshua aquí está advirtiéndoles que vienen esto de nuevo, porque las profecías tienen doble cumplimiento. Porque de esto habló el Chalía Yohanan en Revelaciones. Y lo vamos a leer para que nos demos cuenta lo que está por suceder. Y buscamos en Revelaciones 6, en el verso 14,
y nos dice, y esto va a ocurrir en el sexto sello de la tribulación, que va acompañado de desastre físico. La tierra va a convulsionar a la expectativa de las cosas que se leen son terribles. Vamos a leerlos. Los chamaín se desvaneció. En español es, y los cielos se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla se movieron de su lugar, y los reyes de las Ares, y los grandes, los ricos, los capitanes del 1000, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, y escóndenos del trono, del rostro, del Mipenei, que está sobre el trono, del rostro, de la ira del Cordero, porque ha llegado el día de su ira, grande, y quién podrá sostenerse en pie. Amados, cuando el Eterno lo llevaban para crucificarle, para colgarlo en el madero, él estaba hablando de este tiempo y del tiempo 70 años después de Mashiach, con la destrucción del templo. Vamos a seguir la lectura. Y dice así, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Llevando también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le clavaron en el madero allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sí, efectivamente, Mashiach dice la verdad. Y vamos a ir al ejemplo más simple de la naturaleza. Cuando él está hablando estas palabras, cuando nosotros andamos en el jardín, vemos cualquier planta que tenga siempre un retoño. ¿Y qué hacemos cuando una planta está retoñando? Pues limpiamos la maleza y si necesita agua le ponemos agua y lo cuidamos. Mas si el árbol es frutal o unas flores delicadas, lo cuidamos más. Pues él está hablando de que él siendo un árbol tierno, puro, hermoso, el que da vida, no lo estimamos ni lo valoramos. Y Yahshua le dice, si esto hicieron conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Y nosotros aquí representamos el árbol seco, porque Él es el que nos da vida, por su palabra. Amén, aleluya. Y aquí el lugar Gólgota, donde ellos lo llevaban, se llama calavera, Gólgota. Ahí le dieron muerte a él y a sus dos hombres que iban con él, los 2 malhechores. Y vamos a seguir el 34. Y Yahshua decía, Abba, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. En realidad, que estaban acusados el justo de justos y no se dieron cuenta. Por eso él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque tenían sus corazones pesados de que no podían ver ni podían oír. Y también de enojo. Cuando la persona está así, no piensa ni razona. Y esa es una realidad. Y vamos a ir a Hechos, los Chalía, a ver qué nos dice Kefas años después. Les dice a ellos en el templo, en el Brit
Hamidash, en el Brit Hamidash, el templo. Y vamos a ir al capítulo 3 del verso 12. Y dice así: viendo esto, Kefas respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Porque Kefas le hizo sanidad a un cojo que estaba ahí, un cojo de nacimiento. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como que si nosotros, por poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este hombre? Les está diciendo, no pongan los ojos en nosotros, porque no somos nosotros los que hacemos las sanidades. Y sigue diciendo, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros abot, de nuestros padres, la kabot, esta palabra la traducen como glorificado. La kabot, la glorificado, a su hijo, ha glorificado a su hijo, a Yahshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esto lo está diciendo Kefas años después en el templo a los israelitas. Ustedes entregaron al justo. Y lo había resuelto, dice, para ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al Kadosh, al justo, al Sadiquí, y pediste al que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. ¿Usted ha entendido qué significa el autor de la vida? Aquel que hace la vida, y ese es Mashiach. Ustedes han matado, dice, al autor de la vida, a quien Elohim levantó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe, por la emuná, en su nombre, en su Shem, a este que nosotros conocemos, le ha confirmado su nombre, y a la emuná, que es por él, ha dado a este completa sanidad, en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, ajín, sé que por ignorancia, ahí recalca Kefas, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que acusar a los israelitas de ese tiempo? Porque aquí ni los apóstoles lo hicieron, y ahora nosotros menos. Y luego dice el 18, oigamos lo que Kefas dice, pero Elohim, oiga bien sus oídos, porque creo que a veces no escuchamos bien. Pero Elohim ha cumplido así lo que había dicho antes de antemano, por boca de todos los naví, de todos los profetas, que su Mashiach había de padecer. Entonces Elohim permitió y planeó todo esto. Ya estaba escrito, amados, Ajín y Ajayot. Ya estaba escrito y fue anunciado por los naví. Entonces, aquí cuando vemos en la historia que el imperio romano persiguió a los antepasados israelitas, pues cometieron un grave error, porque aquí dice que Mashiach, Elohim mismo, él anunció esto de antemano. No vino a inventar nada. Todo ya estaba escrito. El Eterno había anunciado por sus profetas. Y por eso es una de las razones por qué los yaudí, los judíos, se esquivan cuando oyen el nombre de Jesús. Porque en ese nombre mataron a muchos de ellos. Y no debe de ser excusa, pero esa es una de las razones.
porque no entendieron el mensaje. El mensaje lo transformaron, pero para una arma de asesinar a personas. Y sabemos bien que ese nombre fue el que le dio la religión. Ese nombre, si usted va al hebreo, no pega con ninguna letra del hebreo que tiene el nombre de Yahshua. Y vamos a ir al Salmo, donde vemos los padecimientos que ya también estaban escritos. Y dice el Salmo 22, en el capítulo 11, dice así: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán. Me han acercado, abrieron sobre mí su boca como leones rapaces, rugiente. He sido derramado como agua. Todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, hondaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tantos, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos. Entonces, amados, hasta la mínima dolencia que pasó el Mashiach estaba escrito. Entonces todo eso, él ya venía preparado para todo eso. Él sabía todo eso. Vamos a seguir en el capítulo 35. Dice así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: sálvese a sí mismo, si este es el Mashiach, el escogido de Elohim. El escritor Lucas es impresionante, tenía que ser Yahudí, cómo él relata, inspirado por el Ruach HaKodesh de Yahweh, cuenta cada detalle, porque el que no conoce la Tanaj, la Torá, no va a poder entender todo lo que pasó Mashiach. Y cada detalle de las cosas de la fiesta también están incluidas en su muerte. Cómo se hacía la expiación, cómo se hacía el corbán de Pesa. Y sabemos bien que Lucas era un servante de la Torá. Eso nos damos cuenta en los relatos. Porque personas ignorantes no pudieron haber escrito la Besorá, sino unas personas que eran practicantes de Torá. Entonces las profecías se cumplieron en Ben Adán, en Yahshua el Mashiach. Y vamos a ir de nuevo a Teilín 22:6, donde dice: mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnece, estira la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Yahweh. Lo que acabamos de leer, se encomendó a Yahweh, líbrele él. Sálvele pues, que en él se complacía. Entonces, amados, el Eterno esto lo hizo por ti y por mí. Porque hay unos que no han comprendido a la dimensión de lo que se hizo acá. Si usted analiza, nosotros estamos destituidos, porque desde que pecó Adán y Eva en el huerto del Edén, yo digo pecó, pero lo que hicieron fue desobedeció, y la desobediencia es pecado. Entonces nosotros que habíamos cortado una relación con el Abacadosh.
no teníamos acceso ya a Él por la desobediencia, porque Adán y Eva prefirieron escuchar la voz del enemigo. Por eso nosotros debemos de saber a quién estamos oyendo, porque hay dos voces, amado. Usted deje de oír los ladridos, oiga la voz del Eterno, que eso no lo va a engañar, ni lo va a confundir. Porque la voz del Eterno va a hablar Torah completa, desde Bereshit hasta Revelaciones. Y vamos a seguir en el 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y le dieron a dar de beber vinagre. Y burlándose y bufándose de él. Y le decían, si tú eres el rey de los Yehudí, sálvate a ti mismo. En realidad, él es el rey de los Yehudí. ¿Escuchó bien? De los Yehudí, de los judíos. Y mire las consecuencias del que dice que yo no soy judío. Entonces aquí está diciendo el texto, y en todo el texto de la Besorá usted va a encontrar que dice que él es el rey de los Yehudí. No dice rey de los gentiles. En ningún lugar de las escrituras va a encontrar que dice el rey de los gentiles. O aquella persona que es antisemita, que odia a los Yehudí. En la historia está que tales personas no les va nada bien, amados. Y por ejemplo, le voy a poner al presidente de Venezuela. Terrible, ¿no? Maldiciendo al pueblo de Elohim, cuando nosotros estamos llamados a bendecir a ese pueblo porque el Eterno lo escogió para venir de esa tribu. Y todos debemos de dar y pensar que fuimos comprados por un Yehudí, por un judío. Y así es que debemos de amarlos. Ahora bien, las profecías se cumplieron en Yahshua. Hasta el mínimo detalle vamos a ir de nuevo a Tehilim para ver qué nos dice el Naví David por medio del Ruach HaKodesh. Habla que el siervo tomara vinagre. Hasta eso, amados. Y dice 69, Tehilim, Salmo 69, 21. Y nos dice, me pusieron además hiel, porque en el vinagre le echaban algo amargo. Y dice así, me dieron por hiel, por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Porque así ha sido lo que le llaman el corbán de Mashiach. Para unos que ha sido lazo, porque no han entendido, no se han ido a las escrituras, que el Eterno es su plan perfecto. Y nosotros los vamos a los libros de la Besorá y vamos a los libros de la Torá y de los Naví, de los profetas, nos damos cuenta que nada está oculto del Eterno. Y no todo está en sus manos. Y todo lo malo o bueno está en sus manos. Y eso debemos de nosotros imitar a Mashiach, que todo lo puso en manos del Creador. Todo. Por medio del Ruach HaKodesh. Vamos a ir al capítulo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Entonces el título estaba en 3 idiomas. En el texto hebreo dice, Senhu Melech HaYahudí. Y en español sería,
este es el rey de los Yaudí. En latín decía, Inri Yeshua Nazarenus, rey de los Yaudí. Y en griego decía, Et Rek Judaorum, este es el rey de los Yaudí, volví a decir. Y en cada intervalo, nos vamos a las escrituras hebreas, en cada intervalo de lo que es este título que encontramos acá, vemos que aparece el nombre de Hei Ba Hei. Ese es el nombre del Creador. De Yahweh es nuestra salvación. Yahweh es nuestro Redentor, porque Él lo declara. Dice, fuera de mí no hay quien salve. Si tú estás acreditando salvación para alguien más, estás equivocado. Tienes que ir de nuevo a las escrituras para que te des cuenta que es el único que salva es Yahweh Sebaot, el rey de los ejércitos. Aleluya. Y vamos a seguir el texto. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué tremendo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, si aún temes tú a Elohim estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Yahshua, acuérdate de mí. Y le dijo a Yahshua el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí la palabra paraíso en hebreo es pardes. Pardes es algo oculto, algo paralelo. Estos dos ladrones representan a la casa de Israel y el otro a la casa de Yehudá. El hombre que no se arrepintió, que no hizo techubá, le dice, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Porque caen en que no creen. Y a nosotros la misma actitud tienen estos ahora en día. Y los Cohen también. En cambio, el otro malhechor reprendió al otro que estaba injuriando a Mashiach, diciendo que ellos eran los que merecían el castigo. En cambio, Yahshua era inocente de lo que le acusaban. Y reconoció sus transgresiones, reconoció que él tenía que hacer un arrepentimiento genuino. Y sobre todo tuvo emuná, que él era el Mashiach. Que él era el Mashiach prometido para ellos como Mashiach. Y diciendo estas palabras, acuérdate, el malhechor diciéndole a Yahshua, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yahshua le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquí la palabra que aparece es la que nosotros acabamos de repetir, que es Pechas, Pardes, que significa, según el hebreo, Adam Bagan, Adam Bajan, que lo traducen como el jardín del Edén. Y vamos a seguir en el capítulo 44. Como le digo, quiero repetirles del paraíso, porque aquí hay mucha confusión, creen que todos van a la presencia, al mero lugar donde está el Eterno, porque hablan sobre el paraíso, pero
bien claro nos deja ver de que en ese tiempo Mashiach todavía tenía que quedarse 40 días más acá en la tierra. Y después es que él descendió completamente. Aquí le está haciendo un pardes, algo parecido, que van a ir las almas que creen en Yahshua, porque algunos, como le digo, dicen que van directo al paraíso, cuando el paraíso no está en los Chamayín, sino que aquí, el jardín del Edén, aquí va a ser esa dimensión que nosotros no conocemos, que algunos se han puesto a estudiar la Cábala y argumentan más cosas de eso, pero realmente nosotros, si no conocemos Torah, nos va a confundir. Entonces empecemos a estudiar Torah, profundicemos las palabras y luego nos vamos al Sod, al oculto. Amén, amados. Vamos a seguir el 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la Ares hasta la hora novena. Aquí la hora del mediodía, según que son 12 horas de día y 12 horas de noche. Entonces, si aquí dice que es la hora sexta, era como las 12 del mediodía. Y luego empezó a oscurecerse sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, que el sol se oscureció completamente. Entonces nos damos una idea que hubo en ese momento un eclipse, que también se rasgó el velo del lugar Kadoshim, que describe Éxodo Shemot 26 hasta el 31 y 28, 38, 18. Si usted se va a Shemot, Éxodo, ahí va a ver las descripciones de lo sucedido acá en el lugar Kadosh que se rasgó. Pero vamos a seguir la lectura. Y dice el 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, lo que acabo de decir. Entonces Yahshua, clamando a gran voz, dijo: Abba, en tu mano encomiendo mi rúa. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio esplendor a Elohim, diciendo: verdaderamente este hombre era justo, un sadik. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este acontecimiento, viendo lo que había acontecido, se volvía golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Entonces, amado, yo sé que aquí en la radio es muy corta lo que es el espacio que tenemos, pero venimos con todo nuestro lev y con la voluntad del Eterno también, que nos apoya cada día. Y los queremos despedir con una pequeña bendición. Que el Eterno Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom o brajá, paz y bendiciones. Shalom.